Pues damos comienzo a la mesa de comunicaciones, la última de esta jornada. Hablarán don Daniel Herrán Monge sobre el Estado moderno como anomalía política. En segundo lugar, don Javier Fernández Sandoval, el magisterio político jurídico de Francisco Elías de Tejada. Y en último lugar, Eduardo MacGregor Hernández, que hablará sobre unas notas para una comprensión integral del hombre, la inmortalidad del alma y la resurrección de la carne. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, por el Bueno, fondo pues, sí. no, pero ya todo el mundo. Yo creo que sí. Bien. Pues en primer lugar, muchas gracias a la Asociación San Isidoro de Sevilla. Pues muchas gracias, querida Silvia. Asociación con la que, bueno, pues se puede decir que he tenido una amistad desde hace un tiempo y estoy muy contento de que me aguanten un año más, que me ha dado por mandar la comunicación. Y muchas gracias a ustedes por tomarse la molestia de escucharme, pensar que aquí puede haber algo interesante. Trataremos de satisfacerles en la medida en que podamos. Bien, pues de lo que voy a hablar ahora es del Estado como anomalía política en el pensamiento de Rafael Gambra. En la obra de Gambra nos encontramos con que pues, el autor se embebe de las raíces de la doctrina de la política clásica y lo genuino es que va a aplicar pues, desde esos principios un análisis muy perspicaz, muy pertinente a la realidad presente, a la realidad actual. Y sobre todo aquí nos interesa desde luego lo político. Entonces va a haber un empeño en definir con certeza las realidades del mundo, esa realidad política en específico. Y bueno, pues lo que vamos a hacer aquí no va a ser una exposición sistemática de lo que es su doctrina, sino más bien vamos a tratar de colectar las nociones esenciales pues de la aprehensión que hace Gambra de qué realidad es esa que se llama Estado, ¿no? Y lo vamos a tratar de hacer del modo más ordenado posible. También trataremos de dar alguna conclusión pues, sugestiva sobre la materialización política de esa novedad que es el Estado moderno. Y bueno, pues quizá con alguna interpretación por mi parte, pero me parece que se encontraría en el autor. Bien, pues entonces el Estado aparece como un objeto político anómalo, irregular, deforme, monstruoso. ¿En qué sentido se dice esto? Pues precisamente en que se define de un modo negativo frente a lo que va a ser la sociedad natural y frente a lo que va a ser precisamente la potestad del gobierno. Porque se ve un poco mejor esta comparativa, aunque no vamos a poder abundar en ello. Para Gambra, todo poder, toda potestad se ordena un fin y bueno, pues es un fin que es proporcionado a su esencia, a su condición, podríamos decir. Entonces, podemos hablar de distintos ámbitos u órdenes sociales, naturales, de diversa naturaleza, diversa índole, según su fin. ¿Qué rasgos encontramos ahí? Pues, por ejemplo, en cada orden habrá una autoridad que es capaz y responsable del mismo, habrá una extensión y límites propios en función del fin que tiene ese orden, y también en el poder, en la potestad de esa autoridad, pues hay unos medios y unos límites en los cuales está incardinada. Por poner un ejemplo muy claro, pues por ejemplo la familia. Pues ¿qué autoridad hay en la familia? Está el padre de familia. ¿Cuál es el fin de la familia? Abastecer de todo lo necesario, más inmediato, más cotidiano, la ropa, el vestido, el alimento, el refugio, etc. Y pues el padre tiene que proveer de todo eso a los suyos. Entonces la familia va a tener esos límites, pues dentro de la casa familiar, dentro de los miembros que son, y va a tener unos medios para conseguir ese fin, de lo cual el principal responsable va a ser el padre. La sociedad política, que engloba, digamos, todos los distintos órdenes sociales, pues es análoga, como saben, no descubro nada a nadie, a una armonía que encontramos, por ejemplo, en las diversas partes de un cuerpo físico, de un cuerpo natural. Bien, entonces
Entonces, el gobierno político, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a organizar y va a custodiar no son individuos. Lo que organiza el gobierno político son sociedades naturales, lo que se llaman cuerpos intermedios, pues familias, aldeas, etc. Entonces, la sociedad política natural va a ser, parece redundante, pero es una comunidad. Es decir, es una multitud de elementos diversos, pero que están armonizados, que están unificados. Va a tener, naturalmente, una autoridad que los conduce, que los unifica, pero esa autoridad no reduce a sí misma, no, digamos, absorbe, por decirlo así, la totalidad, la integridad del régimen, que eso sucederá en el Estado. Y también hay una cierta adecuación del gobierno a la parte gobernada, a lo que es el pueblo. Siempre hay formalidades previas en lo que va a ser gobernado, y eso la doctrina clásica lo reconoce. Tiene que haber una cierta adecuación del gobierno a pues, el pueblo en concreto. Entonces, se dice que la sociedad es heterogénea no porque tenga principios heterogéneos, sino porque es heterogénea en sus partes con respecto a esa diversidad de fines armonizados de los cuales hablábamos. Bien, pues esto se presenta frente a una insana homogeneidad que va a ser la del Estado moderno, ¿no? El Estado va a ser, bueno, por hacer un pequeño paréntesis, a ver, la idea de espontaneidad, muy brevemente. Los modernos, como sabemos, pues espontaneidad en la modernidad es autodeterminación absoluta y total creación de los fines. Pero para Gambra no. Gambra utiliza una noción clásica y entonces lo que es la espontaneidad, lo que va a ser es un movimiento eficaz de una naturaleza específica a su fin esencial. Con lo cual a nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, digamos que nos embarga, nos conduce a una espontaneidad natural, a ordenarnos, a conformarnos en sociedades familiares, vecinales, gremios y finalmente la patria. Contra todo esto, digamos, nos encontramos lo que Gambra llama una lógica pseudogeométrica. El Estado se describe habitualmente como centralista, despótico, absoluto, pero todo esto lo va a ser por esa condición uniforme que decíamos anteriormente. El Estado va a ser unicísimo, no va a haber, se va a plantear teóricamente como sin diferencias entre sus partes, lo que los antiguos llamaban un todo integral, como por ejemplo, no sé, este vaso de agua. Cada gota que está contenida aquí es agua y también todo el conjunto del vaso de agua es agua. Pues el Estado es unicísimo en un sentido parecido. Por otra parte, el Estado se va a presentar o se va a rogar un poder absoluto. Es decir, y para tener un poder absoluto tiene que ser ejercido de modo pleno, de modo necesario en todas y cada una de las partes internas que componen el Estado. ¿Cuál va a ser el material que organiza ese poder nuevo? Pues va a ser el individuo desnudo, ya sea amalgamado o en solitario. El individuo se va a definir por su propia condición como algo idéntico. Los individuos son idénticos entre sí y en ese sentido son intercambiables. Con lo cual, tomados en conjunto, resultan una amalgama homogénea que se postula, digamos, que se considera como capaz de recibir cualquier disposición que vaya a determinar el Estado. Entonces aquí vemos los dos elementos que va a tener el régimen político. En cualquier modelo de Estado siempre va a haber estos dos elementos y van a ser fundamentales y son como, bien, son términos conjugados, no pueden darse el uno sin el otro, por eso, en fin, pues es un poco no se puede realmente oponer, no sé, pues polémicas como, bueno, o liberalismo o socialismo, ¿dónde está lo bueno, dónde está lo contrarrevolucionario, dónde está lo que es justo? En realidad son distintas variantes, distintas concreciones de los mismos principios. Bien, pues estos dos elementos son un elemento activo, pero de un modo absoluto, que es ese Estado en cuanto tiene una capacidad absoluta de informar, para dar un orden, para dar una condición, una índole, para constituir realidades, aunque sea dentro de sí mismo. Y luego un elemento pasivo, que va a ser el individuo como ese átomo social que se va a querer definir con una ductilidad absoluta. Sobre estos elementos vemos ese poder que se arroga el Estado, que es una facultad absoluta de autodeterminarse en sí y para sí mismo, en sus propósitos, en su estructura, en sus medios, en todo.
Bien, por terminar de verlo, o por avanzar de verlo teóricamente, lo que sería el Estado, luego trataremos de pasar un poco pues, qué nos encontramos en la realidad más concreta. Podemos verlo en algunas de sus contradicciones. Gambra tilda, como veremos un poco más adelante, tilda de mito al estado de naturaleza, que pues, es un poco la base del contractualismo moderno, y es la legitimación del Estado, en cuanto su origen estaría pues, justamente en esa dispersión de átomos individuales previos. Se postula así, en teoría, pero por otra parte, en teoría, también el Estado aparece y actúa como principio fundante y rector de los individuos. Entonces esto es una contradicción que nos encontramos cuando analizamos teóricamente el Estado y tiene otras. Es artificial y procede de los individuos, hemos dicho, pero, ya hemos dicho, genera la condición del individuo, esta contradicción. Otra podría ser que por una parte el Estado es el elemento o parte rector de los individuos, pero también se identifica con la totalidad del régimen. En esta contradicción vemos también cómo disuelve y cómo subsume la institución natural del gobierno. Por otra parte, pues nos encontramos con que el Estado se propone como un principio causal absoluto. De hecho, esa facultad de autodeterminación, esa soberanía que se arroga al Estado, es casi un poder creador, tal como se define. Pero por otra parte, el Estado se toma como indefinidamente variable en sus estructuras que puede, en su burocracia, en todo. Pues esta es la lógica, esa lógica pseudogeométrica, esa lógica estatal que es contradictoria, que es irreal, pero que es consecuente. Y aquí se ve precisamente esa soberanía como alma de la que, por ejemplo, habla Hobbes. Bien, por esquematizarlo un poco. Algunos rasgos que va a tener el Estado moderno, ramificaciones precisamente de esa potestad de autodeterminación que es absoluta, que es subjetivista. Pues en primer lugar, el Estado va a ser un individuo artificial. Pues nos acordamos, ya que hemos mentado a Hobbes, nos acordamos de esa cita de Hobbes donde explica que es el Estado y dice que es un hombre artificial pero de mayor talla y mayor fuerza que el natural, para cuya protección ha sido instituido. Bien, pues el Estado, en cuanto es unicismo, es un individuo y un individuo total. Es artificial, hemos dicho, es la persona civitatis y en ese sentido suplanta la comunidad política. Esto es un hecho crucial, porque de aquí, por ejemplo, salen colaciones como que el bien común va a ser sustituido por el bien privado de esta persona civitatis. Luego, por otra parte, pues cosas como el cambio que va a venir en el desarrollo del derecho, que en última instancia sería que el derecho público, en realidad en lo que en última instancia consistiría es en el derecho privado de esa persona civitatis, de ese individuo total. Por otra parte, nos encontramos que ese poder despótico que se atribuye al Estado no es algo accidental, no es, digamos, un abuso en el cual caiga el Estado, sino que en realidad lo que es, pues es el ejercicio consecuente de esa potestad de determinación absoluta. La vida, digamos, interna del Estado va a suponer, como veremos, una revolución permanente. Y luego su existencia va a ser va a parasitar a las sociedades naturales. Esto lo menciona Gambra y efectivamente es así. El Estado no puede, aunque trata de suplantar la comunidad natural, no puede aniquilar la naturaleza. Ni siquiera puede aniquilar del todo las sociedades domésticas, las aldeas, etc. y ni siquiera la comunidad política. Si lo hiciese, desaparecería. Tiene, en cierto sentido, una existencia subsidiaria, parasitaria de aquello, digamos, que vampiriza. Bien, esto pues sobre el papel está muy bien, el papel lo aguanta todo, pero Gambra, pues la bondad que tiene, la perspicacia que tiene, es que precisamente lo que trata de hallar es pues cómo se materializa todo esto. Él analiza la historia reciente, a veces no tanto, pero en general la historia reciente de la política, y pues se va a querer centrar en qué hay antes del Estado o qué deja de haber, cómo cambia la realidad política, en virtud de qué principios, y pues aquí es donde llama precisamente mito al estado de naturaleza. Nos dice que incluso la sociología o la antropología modernas demuestran que las sociedades preestatales
pues no existe ese estado de naturaleza individualista, al contrario, lo que hay son comunidades muy sólidas. Él no era ingenuo y tampoco lo podemos ser nosotros. Es evidente que el estado de naturaleza es una hipótesis de trabajo de los modernos para llevar a la práctica la nueva política que ellos idean. Ahora bien, va a acabar abrazándose como un principio teórico, como la condición constitutiva humana. Y sucede lo siguiente, que esa situación hipotética de átomos individuales, donde los hombres tienen una vida definida por la dispersión, disociada absolutamente por naturaleza, exenta por condición, pues nos encontramos con que esa situación del estado de naturaleza, de la dispersión individualista, no está antes del Estado, está después del Estado. Es decir, que el Estado, para existir, necesita realizar, llevar a la práctica una situación de disociación individualista como la que postula en su hipótesis de trabajo del estado de naturaleza. Con lo cual, ¿para esto cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué se encuentra el Estado? Lo que se encuentra el Estado son sociedades previas, no se encuentra individuos que organice, al contrario, su actuación con lo que hay antes del Estado va a ser disolvente, no va a ser unitaria, va a ser disolvente. Lo que se encuentra son sociedades previas que debe descomponer, se entrega precisamente a la tarea de descomponerlas. ¿Por qué? Porque el Estado lo que trata de realizar, lo que requiere es un individuo, tal como lo definimos antes. Un individuo conceptuado como aislado, estanco y sobre todo absolutamente maleable. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las personas deben ser arrancadas de las sociedades a las que pertenecen. El régimen moderno justamente va a disolver esas relaciones e instituciones sociales previas que se encuentran y lo va a querer hacer de un modo sistemático y omniabarcante. Hay muchos modos de hacerlo, pero lo que van a tener en común es justamente eso. A ver, el individuo, tal como lo conceptúa el Estado, es una invención suya, no existe, una invención antinatura. Y es imposible de realizar en la práctica de un modo pleno. ¿Qué pasa? Que se va a empeñar en realizarlo y el resultado va a ser precisamente monstruosidades, va a ser precisamente personas maleadas, deformadas. Eso va a ser una constante, una tendencia en el Estado, sobre todo para conceptuar lo que podríamos llamar la revolución permanente. Individuo y Estado, hemos dicho, no son opuestos, son términos relacionados. Es decir, que no se puede oponer el anarcocapitalismo o el Estado liberal al Estado, o el planteamiento lockeano al Estado. No, es que, pues entre otros, los que inventan el Estado, pues entre otros son Locke, y por decir alguno. Hay estos dos principios, hay algunos sistemas políticos que aupan al individuo frente, digamos, a un Estado, podríamos decir, autocrático o fuerte, pero siguen siendo régimen moderno, siguen siendo estatalistas. Y hay que tener en cuenta una cosa, hay que tenerla muy clara. Una sociedad más disuelta en individualidades, eso no supone un fracaso del Estado, al contrario, eso supone el éxito, un éxito del Estado. Porque el Estado, ya hemos dicho que es un concepto ambivalente, contradictorio, pero el Estado no solamente se tiene que entender como poder rector, sino que el Estado es también los individuos informados por él. Pues Juan Bautista Fuentes en una ocasión, cuando atacaba a esa posición ingenua y a veces resentida de oponer la gente al sistema, pues él dijo en una ocasión, pues la gente es el sistema, pues aquí un poco igual, los individuos que han sido informados por el Estado, son parte del Estado, son suyos, de algún modo, ¿no? Entonces, el Estado va a querer revolver constantemente lo que hay dentro de él. Él no disuelve solamente sociedades cuando se instala, cuando se trata de instaurar, sino que no lo deja de hacer nunca. Entre otras cosas porque es una tarea inacabable, ya que el Estado no puede acallar esa tendencia política, esa espontaneidad de que hablábamos en nuestra naturaleza. Entonces, toda la estructura del régimen moderno y todos sus resortes se van a centrar en retorcerla de un modo sistemático, clínico, y como es incapaz de edificar personas, pues se va a centrar en malograrlas. Y aquí vemos un fundamento operativo del Estado moderno
que es pues un cierto solve et coagula, un divide e impera. A ver, es que esa maleabilidad total de los individuos, de la amalgama social que busca el Estado, esa maleabilidad total exige una mutabilidad social, hay que estar cambiándolo todo. Por eso el régimen moderno va a asumir ese criterio bélico, que es un criterio bélico, el de divide e impera, es lo que se usa contra los enemigos, lo va a asumir como un fundamento operativo, no puede pasar sin él. Lo va a focalizar contra sus ciudadanos, arrojándolos de un modo más directo o más indirecto, más suave, pero los va a arrojar a la disensión, al choque y a la competencia constantes. ¿Por qué? Pues es así como se va a procurar esa dispersión atómica que veíamos que tiene que realizar. Entonces, ya sea tendencias, pues podríamos decir, más poesianas o menos, en todos los autores modernos y también en todas las realizaciones de los estados nos encontramos con que no existe una guerra originaria de todos contra todos, antes del Estado. Pero es preciso instaurarla. ¿Para qué? Para después tutelar el armisticio. La construcción política moderna no puede pasar sin esta dinámica. Y yo con esto, además estoy en los 20 minutos, acabo. Muchas gracias por su paciencia. Perdón, se ha quedado algo esquemático. Muchas gracias. Bien, pues bueno, muchísimas gracias a la Asociación San Isidro de Sevilla por invitarnos y a los organizadores particularmente. Y bueno, un poco la línea de mi amigo Daniel, pues me veo la obligación de más que esquematizar, amputar una figura como la de Francisco Elías de Tejada, que es por todos conocida no solo en esta casa, en este congreso, en estos congresos, sino que incluso la genialidad del autor ha traspasado varias ponencias en el día de hoy, ¿no? Ciertamente hay que recurrir a lo que sería una esquematización total. Más inclusive cuando nos encontramos ante una figura que ocupó la cátedra de Filosofía del Derecho en Murcia, en Salamanca, en Madrid, en Sevilla, donde estuvo el mayor tiempo de su vida, con alguna excedencia, en Nápoles. Nos encontramos también con que entre monografías y libros pues cumple un centenar, o sea, 3 centenares, completos, 40 idiomas, es una persona verdaderamente titánica. Y yo, ante este calibre, yo necesariamente había optado por utilizar una clave de interpretación que me permitiese abordar el magisterio político y el magisterio jurídico para agilizar un poco la exposición. Y esa clave, como les digo, es una clave interpretativa, no se puede someter toda la obra de Francisco Elías de Tejada necesariamente a este esquema pedagógico, pero entiendo que tampoco es injusto tratar de leer sus contribuciones en torno al mismo. Sería el papel de las Españas o del mundo hispánico respecto de Europa. Ya ha sido mencionado no solo hoy, sino que también inclusive, pues, me consta que en otras ediciones de este congreso, el surgimiento de Europa que Elías de Tejada atribuía necesariamente a las 5 fracturas de la cristiandad, que enumeradas principalmente serían la ruptura religiosa del luteranismo, la ruptura ética del maquiavelismo, la ruptura política del bodinismo, la ruptura jurídica del hobbesianismo y una ruptura sociológica o institucional que sería principalmente la paz de Westfalia. Y esas rupturas darían muerte a la cristiandad medieval, entendida como el conjunto de astros que pivotan en torno al sol del papado, la unidad del imperio, según San Bernardo. Entonces esa cristianitas mayor pues quedaría herida de muerte principalmente al final de la guerra de los 30 años, 1648. Esa Europa naciente, que no ha sido una terminología pacífica, incluso ha habido autores dentro del mundo católico que polemizaron con Elías de Tejada, es conocida la polémica con José María Pemán, que yo no voy a glosar. Sí es cierto que
en tanto que clave interpretativa daría pie a que la monarquía hispánica no sería solo un régimen al uso, sino que se constituiría en oposición a esa Europa naciente que había dado muerte a la cristiandad. Pero ya sabemos que Aristóteles afirma que la negación no es definición y que por tanto pues, hay que fundar la idea de que la monarquía hispánica no tiene un fundamento, evidentemente, en la negación del surgimiento de Europa, del surgimiento de la modernidad, sino en la afirmación de lo que Europa niega. Este es el principio que a mi juicio es fundamental. Por tanto, esa monarquía hispánica se proyectaría a través de la cultura del barroco como proyección político, jurídico, teológico y religiosa eclesial tridentina en el mundo hispánico. Y quien dice mundo hispánico, no, evidentemente no nos referimos solo a la península ibérica, sino que se refiere también pues, a las Españas ultramarinas que abarcaban todo el territorio conocido por todos los oyentes. Y esa idea se traslada en lo que ya entraríamos en la dimensión política en una primera nota que se podría decir dentro de su magisterio político, que es a la que menos me voy a referir porque me gustaría centrarme en la segunda, pero esta primera nota sería la labor ingente que Elías de Tejada desarrolló a la contribución de la historia de las ideas políticas y concretamente a salvar los autores que dentro de la historia de las ideas políticas habían sido arrumbados, habían sido condenados al olvido por no encontrarse en la línea de esa Europa naciente. Y ahí, por tanto, pues tiene sus contribuciones a Nápoles hispánicos, Cerdeña hispánica, sus escritos también sobre las Españas. La bibliografía es inmensa y no puedo remitirme a ella porque me agotaría todo el tiempo de la exposición. Pero esa primera nota sí me parece muy importante. La segunda, que es la que yo quisiera señalar dentro de su magisterio político, se focaliza principalmente en la caracterización de los elementos esenciales que caracterizan lo que denominó la monarquía tradicional, que publicó en un libro editado por Ediciones Rial, y que evidentemente no lo trató solo, el propio profesor Gambra también en esa misma colección dirigida por Rafael Calvo Serel con intenciones non santas, pero que yo no fui óbice para la colaboración de autores tradicionalistas. Establece principalmente en esa oposición el mundo hispánico y Europa, señala los caracteres esenciales de la monarquía hispánica y en contraposición a los elementos que Europa niega respecto de la cristiandad, en la monarquía hispánica se mantienen. Así, por tanto, encontraríamos un poder sacral. Cierto que Elías de Tejada no tiene un manejo de lo que es terminológico, de lo que luego se denominó como unidad católica estrictamente, pero toda su obra está teñida efectivamente de este concepto del origen divino del poder y de la subordinación del poder temporal a la fe revelada, al poder espiritual. Pero, además de ello, señala también la importancia del poder personal de la monarquía respecto del artificio del Estado. Este implicaría una capacidad no solo misionera, que evidentemente tiene un elemento muy importante dentro de la monarquía hispánica, sino una capacidad federativa, que no quiere decir federal, esto es la capacidad de dotar, de integrar realidades jurídico-políticas en una sociedad mayor que constituiría la monarquía sin por ello desnaturalizarla, a través de un instrumento jurídico de naturaleza hispánica como era el fuero. Además de esta idea, la monarquía respecto de la tentación del Estado como constitución soberana, Elías de Tejada insistía en que el concepto de soberanía era un concepto ajeno al mundo tradicional hispánico. ¿Por qué? Porque el concepto de soberanía implicaba una concepción del poder entendido como supremacía que no depende más de la espada, es decir, un poder no cualificado intrínsecamente y que de alguna manera es un agente de secularización, es un agente de desorden respecto del poder templado por el orden de las cosas y por la determinación contingente del propio sistema político, por no hablar evidentemente de la ley divina positiva, entre otros elementos cualificadores no limitadores. El término límites de poder
más bien participa dentro del mundo liberal. Y esta pervivencia de la monarquía hispánica como Christianitas minor, es decir, como la pervivencia de esa cristiandad mayor dentro del mundo hispánico, habría sufrido una herida evidente, no tanto, aunque Elías de Tejada criticaba lo que él llamaba el menéndez-pelayismo político en contraposición con otros grupos que se alejaban de la tradición política hispánica, que sustancialmente era el carlismo entonces. Elías de Tejada sí es cierto que él tenía un juicio muy crítico hacia los Borbones, que bueno, luego con el tiempo ha habido algunos autores que han problematizado más ese juicio un poco feroz. Pero lo que sí está claro en Elías de Tejada es que hay un momento que implicaría la disolución de esa monarquía hispánica a través de la invasión napoleónica, realmente en la mal llamada Guerra de la Independencia, en las cesiones de la problemática intervención de la Santa Alianza y luego posteriormente de la restauración problemática también de Fernando VII, y luego en las guerras carlistas, que sería, digamos, en el esquema de Elías de Tejada, la Christianitas mínima, es decir, el resto del resto. Por entrar en el magisterio jurídico, porque tengo que ir a esta velocidad de crucero, tres son los elementos que voy principalmente a mencionar. En primer lugar está la conceptualización de lo que se ha denominado la ontología jurídica en el pensamiento de Elías de Tejada. Elías de Tejada se confesaba seguidor de la escuela aristotélico-tomista, y desde este punto de vista partía de que el conocimiento de lo jurídico precisa de un conocimiento antropológico de matriz realista, es decir, de conocer qué es el hombre, de conocer qué es el orden natural, y que por tanto dentro de ese conocimiento, a partir de ahí empezarían a conocer, digamos, el mundo a partir de la experiencia como pauta de inicio de la filosofía, no como confusión de la filosofía, que como podría ser la escuela de naturaleza moderna. Y la ontología, desde ese punto de vista, en Elías de Tejada del derecho, partía de dos dimensiones que él señalaba principalmente a través de la dimensión de naturaleza llamaba él de vocación, y la dimensión de naturaleza de salvación, es decir, la idea de los proyectos que pueden acontecerse dentro de este mundo y la idea trascendental respecto del hombre, que trasladada al ámbito jurídico tendría la dimensión, la primera de seguridad y la segunda de justicia. Este esquema ha sido empleado malévolamente contra la concepción de que Elías de Tejada se encuadrase dentro de los autores tradicionalistas fieles a la doctrina clásica, concretamente a la doctrina de Santo Tomás, porque entendería que se trata de una concepción digamos, que se separa el orden sobrenatural o el orden natural, o que separa la justicia del hecho de la seguridad jurídica. Sin embargo, esta interpretación es claramente sesgada. Basta leer la contribución que él tiene en su Tratado de Filosofía del Derecho, en el tomo segundo, sobre las cuestiones relativas a la hilazón de la seguridad respecto de la justicia, y cómo ambas parten, en el primer momento, del orden natural como elemento creado por Dios y por tanto tendente al fin natural del hombre, y posteriormente perfeccionado por la gracia. En segundo lugar, dentro de su magisterio jurídico se pueden señalar principalmente la famosa teoría de los saberes jurídicos de Elías de Tejada, que no voy a glosar aquí porque daría para una conferencia entera, y me bastará señalar la idea de la concepción del saber jurídico como saber razonado, esto es como saber que es conocible por medio de la razón, y dentro de los saberes jurídicos que tendrían una dimensión de saber común, de saber técnico, de saber científico y de saber filosófico, lo que sí es significativo en Elías de Tejada es la explicación a través de la jerarquía de los saberes dado el objeto superior filosóficamente hablando del saber filosófico, la denuncia de la concepción tecnocrática del derecho, es decir, el derecho entendido como el aparato de pues las normas o lo dicho por los jueces. Ya ha sido mencionada la famosa polémica con algún autor tradicionalista a este punto, pero merece la pena vislumbrar que es un esquema bastante operativo que nos permite avisorar ya las tentaciones que se están dando en ese momento, y tentaciones, por cierto, que también han sido atacadas injustamente
como enemigas de la determinación de lo justo que estaría en el pensamiento de Santo Tomás, pero de nuevo, repito, al Tratado de Filosofía del Derecho para refutarlo, habida cuenta de que entiende la superioridad desde el objeto universal, pero no reduciendo el derecho a una especie de concepción abstracta propia del idealismo. Por último, en la concepción del magisterio jurídico me gustaría conectar con una de sus obras principales y que me va a permitir incluso ya ir cerrando las líneas que vengo glosando, que es su contribución al derecho natural. Él, junto con el profesor Fredrik Denny Wilhelmsen y José Pedro Calvo de Sousa, funda la Asociación de Naturalistas Hispánico Felipe II, origen del actual Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, y Elías de Tejada entendió, a raíz de esta oposición que Europa plantea respecto del régimen cristiano, que la monarquía hispánica había estado impregnada por lo que él llamaba el derecho natural católico o hispánico. Uno puede pensar que esta formulación es equivocada, porque claro, ¿cómo que derecho natural católico o cómo que derecho natural hispánico? Brevemente la comento. En lo que se refiere a católico se refiere a que esa oposición, porque dirían, bueno, pero ¿es derecho natural o derecho natural católico? Es derivada de la refutación de los llamados naturalismos protestantes de origen europeo, como puede ser el caso de Hobbes, el caso de Locke, y el caso de Brocio y el caso de la escuela protestante de derecho natural que configuraría las bases del Estado moderno del cual nos ha hablado Daniel, frente a la cual tendríamos la concepción del derecho natural fundado en la filosofía clásica cristiana, evidentemente de Santo Tomás, y por eso le da el nombre de derecho natural católico. Y ese derecho natural católico es a la vez hispánico porque el mundo de la cristiandad, el mundo de la cristiandad mayor, ha sucumbido a las quiebras que implica Europa. Por tanto, esa hispanidad del derecho natural no es una dimensión que limite la naturaleza humana a la monarquía hispánica, sino que ha sido Europa la que, apostatando de ella, la ha abandonado. Como conclusión, me gustaría señalar que Elías de Tejada, a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido configurando dentro de los autores católicos, a mi juicio, y hoy pues, una de las pruebas de esta tesis, es decir, que en un congreso dedicado al catolicismo y política se le dé ese espacio, como un autor no solo genial por su capacidad en todo orden, sino por la capacidad de vislumbrar no solo los problemas del momento, sino la interpretación metodológica, la interpretación teorética, la interpretación práctica de una serie de claves que a mi juicio se vuelven totalmente necesarias para evitar caer en tentaciones que, glosando en las palabras que él le dedica al prólogo de eso que llaman Estado, podrían generarse de aquellos que fueron, lo voy a aplicar ahora porque el término de entonces es hitleriano, pero que podría resumirse con aquellos que fueron europeos por el prurito de no ser a secas españoles. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ante todo me sumo a los agradecimientos a la organización San Isidro de Sevilla, especialmente en las personas de Silvia Venegas y Santiago Rodríguez. También agradezco a los que me han precedido en el uso de la palabra por las maravillosas perlas de sabiduría que nos han regalado, y les agradezco a ustedes que estén soportando pues, una sesión a horas ya intempestivas, para lo cual además les pido perdón, diríamos por adelantado, por este pequeño ejercicio de penitencia cuaresmal al que les voy a someter. Lo lamento mucho. Es verdad que el tema del que lo más brevemente que pueda pretendo hablar ahora, diríamos, se sale un poco de la tónica de lo que ha sido la jornada de hoy, porque no tiene, ¿cómo decirlo?, una orientación inmediata o directamente jurídico-política, histórico-jurídico-política. Aunque, como quizás, si me da tiempo, pretendo señalar al final, pues vinculaciones tiene sin duda. La cuestión, el problema que quiero presentarles es sencillamente cómo puede
llegarse a lo que de modo más o menos indefinido podríamos llamar una comprensión integral del hombre, una comprensión integral de la realidad humana, en el sentido en el cual bueno, pues llegaremos a ver que este ejercicio no es solo un ejercicio, diríamos, a futuro, futurible, sino que es un ejercicio que de algún modo se ha dado ya. Y se ha dado ya precisamente en la tradición a la que estaban haciendo referencia quienes me precedieron en esta mesa. Entonces, lo que pretendo de un modo sintético, inevitablemente a vuela pluma, hacer ver es cómo se puede llegar a pasar desde las concepciones, diríamos, espiritualistas, orientalizantes, propias del surgimiento de la filosofía, como sea muy especial y significativamente la de Platón, a una comprensión de la realidad humana que vincule el alma al cuerpo de modo constitutivo, de modo, diríamos, inobviable. Y ahora, ¿qué luz nos arroja esto a la hora de comprender la correlación entre dos dogmas teológicamente tan relevantes como son el de la inmortalidad del alma y la resurrección de la carne? Entonces, lo primero, una, diríamos, nota preliminar o una nota preliminar más. Como es sabido, la filosofía, según la concepción más clásica, es de algún modo preámbulo de la fe, es preámbulo de la teología, de algún modo prepara la teología y por tanto la pide, la necesita, ¿no? Precisamente en la medida en que la razón se entienda como aquello que ayuda a racionalizar la fe, que ayuda a comprender la fe, y la fe como aquello que ofrece los motivos acerca de los cuales la filosofía tiene, diríamos que, tiene que versar. En ese sentido, solo pretendo moverme, diríamos modestísimamente, desde el plano de la filosofía, desde el plano de cuáles son las categorías filosóficas que, en mi humildísimo entender, mejor nos pueden ayudar a comprender cuestiones teológicas de tanta altura como son estas que estoy comentando. Entonces, la cuestión sería: la inmortalidad del alma, no ya estrictamente en su definición dogmática, por supuesto, sino en su versión, diríamos, natural, por decir de alguna manera, es una idea que empieza a circular y que tiene grandísima pregnancia, por supuesto, y por ejemplo, en Grecia, desde el entorno de la concepción, por una parte, de los órficos, de la religión órfica, y por otra parte de la escuela pitagórica, que pasa a Platón y que empieza a comprenderse, empieza a determinarse de la manera siguiente. De todos es sabido que Platón concibe el alma como aquella realidad más plena de lo que sea el hombre, que está de algún modo condenada a caer y asumir a un cuerpo. Y por tanto, entiende de modo correlativo al cuerpo como aquello que no es sino cárcel y tumba del alma. Entonces la cuestión es, desde las coordenadas griegas, desde las coordenadas más clásicas de la primera filosofía, el cuerpo no puede ser entendido más que como cárcel y tumba del alma. Por tanto, como algo no solo accidental, sino además peyorativo, como una condena. Lo relevante en todo esto es ver, y no tenemos tiempo para verlo al detalle, pero lo importante en todo esto es ver cómo el cristianismo, sobre todo en sus primeros siglos, sobre todo con los santos padres, va a tener que ir depurando de un modo relativamente costoso, de un modo que va a requerir mucho tiempo, muchos intentos, va a tener que ir depurando esta concepción platónica, sencillamente para poder admitir, para poder conciliar la afirmación de la inmortalidad del alma, que por supuesto se sigue manteniendo, con la afirmación de un dogma, es verdad que tan particular como sea el de la resurrección de la carne. En ese sentido podemos decir que la incomprensión de la resurrección de la carne, de por qué algo así tiene sentido, para aquel que quiera moverse en las coordenadas de la filosofía griega, se evidenció
en la prédica que San Pablo hizo a los griegos y en, por así decirlo, el ridículo que San Pablo hizo ante los griegos cuando ellos, bueno, por supuesto, se mostraban muy capaces de entender la inmortalidad del alma. Sin duda, esto no es nada nuevo, ya lo conocemos a través de Platón, lo conocemos a través de Pitágoras, de los órficos. Ahora bien, la resurrección de la carne, ¿cómo es acaso eso posible, ¿no? Entonces la cuestión es, en los intentos de ir elaborando una antropología, por así llamar, o una explicación racional, filosófica, si se quiere decir, de estas verdades dogmáticas, que como verdades dogmáticas tenían sencillamente que ser asumidas, encontramos que, por ejemplo, Orígenes, así como otros padres, pasan severas dificultades, sencillamente, para escaparse de la concepción platónica de la relación entre el alma y el cuerpo. Por ejemplo, Orígenes sigue en muchos momentos definiendo al cuerpo como aquello que aprisiona, como aquello que en ese sentido castiga al cuerpo de algún modo. El alma, en cierto sentido, sufriría una penuria por la obligación de encarnarse. Claro, esto en la religión de la encarnación empieza a plantear problemas. Estos problemas, pues, sencillamente se va siendo consciente, esto, del modo en el que digo, no podemos entrar, se va matizando, por ejemplo, con San Justino, etcétera, etcétera, y llegamos ya a el que pretende ser uno de los momentos centrales de esta brevísima exposición, que es a San Agustín. San Agustín, como es sabido de todos, se mueve en un marco, adopta unas categorías filosóficas que son generalmente platónicas o neoplatónicas. Ahora bien, San Agustín quiere y pretende, diríamos, llevar hasta lo máximo que le sea posible la racionalización de la fe. En este sentido, se lo adelanto ya, lo que vamos a encontrar en San Agustín es una especie de agónica tensión por cómo, diríamos, la obligación por afirmar la fe le va a llevar a modificar, a renunciar al marco platónico que se supone se había propuesto de partida, y del mismo modo el marco platónico que se propone de algún modo le va dificultando, le va colocando, como si dijéramos, piedras en el camino de lograr racionalizar estos dogmas. Entrando ya más en lo concreto del asunto, diríamos, San Agustín rectifica la concepción peyorativa del alma, que todavía, veíamos, se retiene en Orígenes, que se afirma muy claramente en Platón, pero mantiene las categorías, mantiene el modo de explicación. Esto, en su definición mínima, se puede ver en el momento en el que afirma San Agustín que lo fundamental, que lo esencial en el hombre no es sino el alma, y el cuerpo no es más que el instrumento del cual el alma se sirve para llevar a cabo sus operaciones. Esta relación peculiar entre el alma y el cuerpo se ve muy claramente en la gnoseología, en la explicación del proceso de conocimiento que da San Agustín, pero ahora no podemos, por supuesto, detenernos en ello. Ahora bien, a lo que conduce, lo que da a entender, es que esta relación entre el alma y el cuerpo, el alma, aquello esencial del hombre, que se sirve del cuerpo como mero instrumento, es una relación, pues en principio accidental, y el propio San Agustín llega a decir: el alma no necesita de ningún modo el cuerpo, sino que, no sabemos muy bien por qué, lo asume, lo ha asumido, se ha encarnado, el alma que se ha encarnado no sabemos muy bien por qué, sin embargo, bueno, para corregir esta concepción peyorativa de Orígenes, hace el bien del cuerpo, nos dice. El alma hace el bien del cuerpo, pero uno no sabe tampoco muy bien por qué tiene esta necesidad de unirse con él. Entonces, en ese sentido, vemos que, diríamos, los esfuerzos por ir admitiendo la encarnación y luego, por tanto, la resurrección de la carne a San Agustín le llevan a esta tensión agónica que decía antes, que le obliga de algún modo a tensionar, a hacer casi saltar por los aires las propias categorías platónicas en las cuales estaba queriendo moverse. Para ir abreviando, la cuestión entonces fundamental es con San Agustín. Con San Agustín afirmamos, por supuesto, no solo dogmáticamente la inmortalidad del alma, sino que podemos afirmar también
dogmáticamente la resurrección de la carne, pero no encontramos, gracias a él, la forma de categorizar filosóficamente, la forma de comprender cuál sea la relación entre una cosa y otra. Diríamos, ¿por qué es necesaria la resurrección? ¿Por qué se va a dar la resurrección? ¿Es un mero capricho? ¿Es algo, diríamos, accesorio? ¿O es algo que expresa, que revela una verdad fundamental, una verdad constitutiva de aquello que sea el hombre? Y entonces ahora ya sí, damos un salto de gigantes y nos vamos a, pues, el gran gigante de los gigantes, el doctor Angélico, el doctor Comunis, y vamos a ver muy rápidamente el modo en el cual Santo Tomás, enfrentándose a estos problemas, va a intentar resolverlo de un modo que a mi juicio no solo es mucho más satisfactorio, sino pues quizá lo más próximo a lo definitivo que se haya encontrado. Santo Tomás, como es sabido de todos, en este punto también, como en otras tantas cosas, va a seguir la filosofía aristotélica. Ahora bien, va a introducir en ella modificaciones que son relevantes, modificaciones en las cuales ahora quizá no podamos entrar demasiado, pero lo que nos interesa es Santo Tomás, partiendo de algún modo, queriendo partir de Aristóteles y no de Platón, va a comenzar con la afirmación fundamental de que el alma no es primariamente sino la forma del cuerpo. Entonces, si uno parte por afirmar que el alma es la forma del cuerpo, queda claro ya, al menos de comienzo, que algo tiene que ver, ¿no? Algo tiene que ver. En ese sentido, desarrollando un poco esta argumentación, se llegará a decir que el alma y el cuerpo se encuentran vinculados precisamente como la forma y la materia. Como es sabido de todos también, la aplicación de la teoría ilemórfica, la aplicación de la distinción entre materia y forma de proveniencia aristotélica, la va a llevar a cabo Santo Tomás para explicar a la realidad del hombre diciendo: el alma es la forma de ese compuesto integral que es el hombre y el cuerpo no es sino la materia. Por tanto, la materia, por supuesto que necesita al alma para que la informe, pero la forma lo es precisamente de aquella materia, diríamos, sobre la cual va a ejercer esa información. En ese sentido, y ahorro todos los pormenores que son, se imaginan ustedes, de gran complejidad, en ese sentido, Santo Tomás va a poner el acento de un modo claro en que la unidad es el hombre como compuesto. La unidad es el hombre como compuesto sustancial de forma y materia. El hombre como compuesto de cuerpo y alma. No el alma como aquello principal que meramente se sirve del cuerpo de modo accesorio. Y entonces esta unidad la va a afirmar de modo sustancial, es decir, de modo constitutivo. Dicho en dos palabras, el alma aparecerá entonces como el constitutivo formal de la integridad del hombre y el cuerpo como el constitutivo material. En ese sentido, diríamos, la inmortalidad del alma, basta remitirnos a lo anterior, no va a suponer especialmente un problema. Es verdad que hay rectificaciones muy importantes que hacer para adaptar el limorfismo aristotélico, que no es nada claro en este punto, pero, digamos, dando esto por sentado, Santo Tomás encontrará que puede afirmar, sin especial problema, la inmortalidad del alma en la medida en que esa parte formal del compuesto que es el hombre sea también una sustancia, pero una sustancia que él mismo nos dice incompleta, es decir, una sustancia que por su propia definición pervive a la corrupción del compuesto, pervive a la separación, pero que pervive de un modo, diríamos, incompleto. Y esto, diríamos, lo veremos ahora posteriormente con una referencia que quiero hacer al final. En ese sentido, entonces, para ir abreviando, Santo Tomás es capaz de construir una argumentación filosófica que vincula de modo constitutivo el alma con el cuerpo y que vincula, por tanto, de modo esencial, diríamos, la afirmación dogmática de la inmortalidad del alma con la afirmación dogmática de la resurrección de la carne, no dejándola como una cosa más o menos caprichosa, más o menos incomprensible. Habría aquí referencias muchas que hacer, por ejemplo, a la afirmación clarísima que hace el Concilio de Viena de cómo todo aquel que diga que el hombre es únicamente el alma, sea anatema,
el hombre, la afirmación de lo que el hombre es el compuesto entre una cosa y otra, pero esto vamos a ir abreviando. Entonces, la cuestión es, el alma conserva su ser, pero el alma requiere, necesita, de algún modo, de recuperar el cuerpo para poder cumplir con sus funciones propias, con su naturaleza propia. Y entonces, en este sentido, pues voy a servirme de una cita para, además, ayudar a la brevedad. Se nos dice, Santo Tomás sabe, no obstante, que el platonismo ha lanzado una fuerte objeción a la unión permanente de alma y cuerpo después de la muerte. Si el fin del hombre consiste en asemejarse a Dios, puesto que él no tiene cuerpo, el alma se le parecerá más en la medida en que se encuentre separada del cuerpo. Sin embargo, la vieja tesis platónica late más la vieja tesis platónica late más aún, confundiendo el ánimo de muchos cristianos. El Aquinate, sin embargo, responde que el alma unido al cuerpo es más semejante a Dios que la separada del cuerpo, porque posee de modo más perfecto su propia naturaleza. En ese sentido, como hemos visto que sirviéndose de las categorías aristotélicas, Santo Tomás ha sido capaz de afirmar que la integridad del hombre consiste precisamente en la relación entre alma y cuerpo. La perfección humana se encuentra precisamente en realizar su propia naturaleza, es decir, en persistir de algún modo en esa unidad del alma y del cuerpo. Como voy terriblemente mal de tiempo, voy a ir directamente a citarles también, o glosarles por encima, lo que a este respecto, compendiando todo este ciclo de reflexiones, dice el Catecismo Romano de San Pío V en su glosa del credo, al hablar del artículo La resurrección de la carne. En ese sentido se nos dice allí que los teólogos aducen valiosos argumentos para probar este dogma, y uno de esos valiosos argumentos es que siendo las almas inmortales por naturaleza, esto hemos visto que no es negado en ningún caso, y teniendo una inclinación natural como parte del hombre a unirse con los cuerpos, el permanecer eternamente separadas de ellos sería algo contrario a su misma naturaleza, como acabamos de ver. Y con todo lo violento y contrario a la naturaleza, y como todo lo violento y contrario a la naturaleza no puede ser perdurable, parece muy lógico se unan de nuevo a los cuerpos. Luego se impone la resurrección de los mismos. Sencillamente aquí se nos está compendiando de modo mínimo que, no sé cómo decirlo, poco acertado sería que el alma viviera completamente separada del cuerpo y en ese sentido el hombre mutilado, el hombre parcializado. Para que el hombre pueda pervivir totalmente hace falta preservar de algún modo esta unidad. Y entonces, abrevio diciendo que los otros dos argumentos que se dan, que son también fundamentales, son, en segundo lugar, que en la medida en que el hombre en su integridad solo puede realizar su naturaleza en la unión del alma y el cuerpo, como el cuerpo habrá participado también de las obras buenas o de las obras malas, es razonable, dicen los teólogos, que participe también de la salvación o de la condenación. Es decir, como es de algún modo el cuerpo corresponsable del merecimiento o del castigo, de las obras, es decir, de la realización de la naturaleza a lo largo de esta vida, parece razonable comprender, parece razonable pensar que haya de disfrutar la misma suerte de salvación o de condenación que es propia del alma. Y en último lugar, dice esta glosa del credo, que el hombre no puede conseguir la felicidad perfecta mientras el alma esté separada del cuerpo. Como toda parte separada del todo es imperfecta, así también el alma que no está unida al cuerpo. Es pues necesaria la resurrección de los cuerpos para que nada falte a la plena felicidad del alma. Entonces, en este sentido, encontramos que el ciclo que va desde los primeros padres hasta Santo Tomás consigue depurar
el platonismo que de algún modo estaba lastrando la comprensión de la relación constitutiva esencial que para el hombre, entendido en su integridad, tiene que tener el alma y el cuerpo. Es decir, estaba de algún modo consiguiendo aclarar, consiguiendo conciliar la inmortalidad del alma, que como vemos desde coordenadas griegas, desde coordenadas filosóficas, es completamente admisible, lógica, natural, con la resurrección de la carne, que fue, como hemos visto con el ejemplo de San Pablo, gran motivo de escándalo. Aquí habría, por supuesto, que extraer todas las conclusiones de todo esto, habría que hacer indicaciones que podrían ser muy abundantes, que darían lugar a cuestiones a tratar en otro momento, pero como pudieran ser la importancia que la Iglesia a lo largo de toda su prolongada milenaria obra ha puesto, la importancia que ha puesto no solo en los elementos, diríamos que invisibles, sino en los elementos también visibles. Entonces, en ese sentido, podríamos afirmar que precisamente como el hombre tiene cuerpo en tanto que algo constitutivo de su ser, de lo que él mismo es preciso cuidar también ese aspecto. En este sentido, podríamos afirmar que es preciso cuidar la liturgia. ¿Por qué? Porque el hombre tiene cuerpo. Podríamos afirmar que es preciso cuidar el aspecto visible del sacramento. ¿Por qué? Porque el hombre tiene cuerpo. En ese sentido, que hay que desarrollar, que la Iglesia ha desarrollado una teología sacramental, no solo una teología espiritual, por ejemplo. Podríamos afirmar, en definitiva, que el hombre necesita expresar públicamente su fe, precisamente porque en la medida en que tiene cuerpo y obra entre otros cuerpos, tiene que organizarse jurídicamente, políticamente, tiene que agruparse en los cuerpos intermedios, por ejemplo, tiene que sencillamente obrar acorde a la realización de su propia naturaleza. Entonces, aquí lo que habría que continuar diciendo, para darle un poco de horizonte o de proyección a este padecimiento que lamento les he hecho sufrir, habría que decir: las fracturas de la modernidad, en cierto sentido, podrían verse desde estas coordenadas diciendo: lo que hicieron fue recuperar el gnosticismo, recuperar el platonismo, recuperar el órfico-pitagorismo, que es incapaz de entender la relación entre el alma y el cuerpo, y por tanto, diríamos de modo natural, de modo lógico, para su propio argumento, separaron las obras públicas, diríamos, realizadas por el cuerpo, de la privacidad de un alma que ha quedado ya completamente falseada, sin duda, pero reducida, diríamos, a su condena a pasar a través de un cuerpo hasta aquí. Con esto, ustedes me disculpen,